El mundo desde el aire. Francia. A continuación, de Oradour-sur-Glane al castillo de Puylaurens. Nuestro viaje comienza en el corazón de Francia, en las ruinas de Oradour-sur-Glane, antaño una floreciente aldea que hoy en día sigue en pie como símbolo de los estragos de la guerra. Hacia el sur se encuentran la región de Lot y la dramática aldea de Rocamadour, rodeada por escarpaduras. Viajamos a lo largo del río Dordoña hasta la antigua ciudad portuaria de Bergerac, antes de explorar los castillos y viñedos del Valle del Lot. El recorrido nos lleva hasta Cahors y su afamado puente. En el corazón de Mediodía, Pirineos, encontramos la cuarta mayor metrópoli de Francia, Toulouse, que alberga la industria Airbus. Desde la ciudad amurallada de Carcassonne, nos introducimos en las laderas de los Pirineos para terminar nuestro viaje en el formidable castillo de Puylaurens. Con sus históricos castillos, aldeas medievales y ondulantes viñedos, el sur de Francia evoca imágenes de una tierra llena de belleza y romance. Un lugar donde el mundo moderno apenas ha hecho mella, donde la vida se funde a la perfección con la naturaleza. Pero también hay un lugar donde la sombra de la historia proyecta dolorosos recuerdos de épocas oscuras. A primera vista, esta aldea no es diferente de cualquier otra de la región, pero al mirarla de cerca, se revela la brutal atrocidad de uno de los momentos más desoladores de Francia. Estas ruinas son todo lo que quedó de Oradour-sur-Glane tras la ocupación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Una división Panzer de las SS irrumpió en la aldea el sábado 10 de junio de 1944. Encerraron a los lugareños dentro de los edificios y a continuación prendieron fuego a la ciudad. Se disparó a aquellos que intentaron escapar de las llamas. Murieron 642 personas en total. De ellas, 450 eran mujeres y niños. Fue la peor matanza nazi de civiles en Francia. No se llegó a encontrar ninguna prueba que relacione la aldea con el movimiento de resistencia, y qué desencadenó el ataque sigue siendo un misterio. Tras la guerra, las ruinas calcinadas fueron declaradas lugar conmemorativo. El Centro de la Memoria se abrió en 1999 para recordar los crímenes que tuvieron lugar aquí y para honrar a aquellos que perdieron sus vidas. Recibe unos 300.000 visitantes al año que vienen a ser testigos del terrible destino que vivió Oradour-sur-Glane. Viajamos ahora hacia el sur, a las rocosas gargantas de Mediodía, Pirineos. Aquí encontramos Rocamadour y sus edificios que llevan aferrados a este lado de este accidentado barranco durante casi 1000 años. En 1166, monjes benedictinos descubrieron lo que creyeron que eran los restos de la figura bíblica de San Amador. Se dice que viajó hasta este lugar, donde construyó un santuario en estos peñascos sobre el valle de Alzou. Durante los siglos siguientes, los peregrinos acudían en masa a Rocamadour, lo que trajo riqueza y prosperidad. Pero en el siglo XV, las visitas empezaron a decaer. Y la tormenta religiosa del siglo siguiente acabó con la gran era de la peregrinación. El santuario de Nuestra Señora de Rocamadour está excavado en el peñasco de Caliza y lo forman 7 capillas y santuarios separados. El lugar es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Encaramado en el punto más alto de la aldea se encuentra el castillo.
Data de finales del siglo XIII. Es un lugar ideal para disfrutar de la espectacular vista del valle inferior. Durante el siglo XIX se produjo un resurgimiento del interés en Rocamadour. Hoy en día, esta aldea de tan solo 600 habitantes recibe más de 1 millón de visitantes al año. Continuamos a través de los verdes y fértiles valles del Dordoña, considerados por muchos el lugar de nacimiento de la civilización europea. Hay indicios de presencia humana de más de 400.000 años de antigüedad. Una muestra de ocupación más reciente es el pintoresco castillo de Fenelón, un castillo del siglo XIII sobre la aldea de Saint-Mondant. El río Dordoña, una imagen de tranquilidad, es un símbolo adecuado del espíritu rústico que caracteriza la vida en esta región. Con un paisaje tan pacífico, es difícil imaginar la agitación que ha vivido durante su historia. Por aquí han pasado celtas y romanos, y también tribus de Europa del Este. Ha presenciado hostilidades entre los británicos y los franceses, así como violentos conflictos religiosos. Los numerosos castillos desperdigados por la región son testimonio de siglos de lucha. Este es el castillo de Castelnau, una fortaleza del siglo XII. Lo construyó un simpatizante de los cátaros, un grupo religioso cuyas creencias eran totalmente opuestas a las de la Iglesia Católica. Fue abandonado tras la Revolución Francesa y cayó en deterioro. Pero en 1966, Castelnau fue declarado lugar histórico y desde entonces ha experimentado numerosas reparaciones. Aunque el turismo ha crecido mucho durante el siglo pasado, la agricultura sigue siendo la base de la economía en el fértil valle del río Dordoña. Las uvas, las trufas, el foie gras y las nueces son algunos de sus productos. Es la zona con mayor producción de fresas y tabaco de toda Francia. Durante siglos, los agricultores dependieron del río para transportar sus cosechas. Esta dependencia dio lugar a importantes centros comerciales, como el antiguo puerto fluvial de Bergerac. En el siglo XIII, la ciudad era una animada intersección, con la ventaja especial de poseer el único puente sobre el río. La ciudad se desarrolló hasta convertirse en un floreciente núcleo comercial. Bergerac representó más tarde un papel vital en el movimiento de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, al rescatar a innumerables pilotos aliados derribados en las cercanías. Pero hoy en día los viajes aéreos son mucho más agradables, pues es el medio de transporte preferido de los numerosos turistas estivales que visitan la región. No solo vienen para disfrutar de la belleza del paisaje, sino para saborear algunos de los mejores vinos del mundo. Las condiciones ambientales de la zona permiten el cultivo de gran variedad de uvas. No es de extrañar que la viticultura sea tan esencial para la vida en el sur de Francia. Nuestra siguiente parada es una lujosa residencia que perteneció a la misma familia durante 24 generaciones. El castillo de Biron es una fortaleza que representa 800 años de arquitectura que comenzaron con su construcción en el siglo XII. En el castillo pueden distinguirse claramente estilos de diversos periodos. Biron pasó por malos momentos durante las guerras de religión de finales del siglo XVI, cuando la familia perdió el favor del rey. El propietario de la finca fue ejecutado y se dice que su fantasma aún vaga por las murallas con la cabeza en las manos. La ausencia de adiciones posteriores a esta siguiente fortaleza, el castillo de los Roadoux, sugiere un continuo cambio de manos. Es un ejemplo excelente del diseño que se encontraba bajo el reinado británico en esta región durante la Edad Media. Tiene todos los elementos de otros castillos galeses de la época.
Abandonado durante 2 siglos, su reciente restauración ha recuperado parte de su gloria pasada. A medida que nos acercamos al río Lot, pasamos Castelfranc, fundada a finales del siglo XIII por el obispo de Cahors. Desde que se introdujeron las vides en la región, alrededor del año 50 a.C., la viticultura ha sido la piedra angular de la economía de las pequeñas aldeas. Son conocidas por producir algunos de los Malbec más cotizados del mundo. Más adelante, donde el río vuelve sobre sus pasos, se encuentra Lussec. Este antiguo lugar es incluso anterior a la llegada de los romanos. Pero la historia del río es mucho más larga, y con el paso del tiempo, el serpenteo del Lot ha creado otras formaciones de tierra impresionantes, como esta escarpadura junto a la aldea agrícola de Parnac. Estos viñedos, en el corazón de la región de Cahors, representan siglos de historia vitivinícola. Un tramo de carretera que discurre por el filo de la escarpadura ofrece unas vistas impresionantes de los viñedos que se encuentran debajo. Para muchos visitantes y lugareños, una de las formas favoritas de disfrutar de la belleza de la campiña francesa es viajar por una de las muchas rutas panorámicas que atraviesan el paisaje. Ciclistas y motoristas de aquí y allá acuden para disfrutar del ambiente y las atracciones locales que no suelen verse en las carreteras principales. Río abajo se encuentra otra joya alejada de las rutas más conocidas. El castillo de Mercoux fue construido por los obispos de Cahors en el siglo XIII. La formidable fortaleza sirvió como avanzadilla para proteger la ciudad cercana de Cahors. Ayudó a asegurar el estado de los obispos, cuyo poder igualaba el de cualquier otro señor de la provincia. Tras las guerras de religión del siglo XVI, el castillo sirvió de refugio a 800 campesinos que quedaron en la indigencia y desamparados tras los años de conflicto. Se ofreció trabajo a los hombres y se reconstruyó la fortaleza devastada por la guerra. Se plantaron nuevos jardines y se restauraron los huertos frutales y los árboles. En los años 80 se transformó en un hotel de lujo. A muy poca distancia se encuentra la antigua ciudad de Cahors. El lugar está prácticamente rodeado de agua, lo que quizá atrajo aquí a los primeros colonos hace casi 3000 años. El primer obispo de Cahors fue designado en el siglo III. El nivel de poder obtenido por los obispos durante el milenio siguiente tendría un profundo impacto en la prosperidad de la ciudad. Y en el siglo XIII este lugar se convirtió en uno de los mayores centros financieros de toda Europa. La Catedral de Cahors es hoy en día símbolo de aquella prosperidad. La iglesia se construyó a finales del siglo XI, pero mucho de lo que se ve representa la elegancia de la arquitectura del siglo XIV. El lugar más emblemático de la ciudad ha dado origen a leyendas locales durante más de 600 años. En 1306 se iniciaron los planes para construir un puente sobre el río Lot, pero el puente Ballantré tardó 70 años en terminarse, lo que dio lugar a una famosa leyenda local. La historia cuenta que el constructor hizo un pacto con el diablo para que le ayudara con la construcción. Pero el diablo acabó engañado y el constructor conservó su alma. Se dice que el diablo, para no ser menos, tomaba un pedazo del puente cada noche para que nunca se completara. Pero no solo se terminó, sino que en 1880 fue objeto de un profundo proyecto de restauración y se colocó la talla de un diablo sobre una de las torres para conmemorar la leyenda. En 1998, el puente Ballantré fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Durante 75 kilómetros, el río Lot serpentea a través de colinas cubiertas por densos bosques y retales de tierras de labranza. El suave ritmo del río lo convierte en un lugar espléndido para disfrutar de un pausado crucero. Antes de los tiempos de los motores, los barcos empleados para comerciar con bienes flotaban río abajo sin problema, pero tenían que ser remolcados por grupos de hombres o bueyes para avanzar a contracorriente. Ese mismo espíritu de determinación debió de ser también el que les llevó a establecer uno de los destinos más pintorescos de toda Francia, la aldea de Saint-Cyr-la-Popie, ubicada al borde de un precipicio. Encaramado a 100 metros sobre el agua, este lugar comenzó como una fortaleza de vigilancia sobre el río. Muchos de los edificios datan de los siglos XIII al XVI. La ciudad prosperó hasta la llegada del ferrocarril en 1886. Hoy en día, este lugar está considerado uno de los más bellos de Francia. El vasto paisaje que rodea la aldea forma parte del Parque Regional Cos du Quercy, que alberga gran cantidad de fauna, así como algunos de los sitios prehistóricos más antiguos de Europa. Nuestro recorrido junto al río Lot continúa con el castillo Senevier. La familia que construyó el castillo en el siglo XIII conservó su propiedad hasta después de la Revolución Francesa. Lleva abierto al público desde 1957. Tras perdernos en la rica historia del sur de Francia, es hora de regresar al presente y al aeropuerto de Lalbenque. Para aquellos valientes aficionados a la emoción, esta parte de Francia cuenta con numerosos clubes y negocios dedicados a deportes de aventura. Un aterrizaje perfecto. Bien hecho. Nos despedimos del río Lot y viajamos hacia el suroeste atravesando la campiña francesa. Pasamos la aldea rural de Mirabel, una de las muchas aldeas encantadoras que pueblan este vasto paisaje. Un poco menos encantador, pero no menos importante, es el centro de maniobras de Saint-Jory, a 15 kilómetros de la estación de Toulouse. El ferrocarril se introdujo en Francia en 1827, pero tuvieron que pasar 25 años para que llegara aquí. El ferrocarril revolucionaría el comercio y los viajes en la región. Las antaño esenciales vías navegables, como el canal del Garona, quedaron obsoletas tras la construcción de las vías férreas. Como cualquier gran ciudad, Toulouse siempre se ha adaptado a un mundo cambiante. Un emblema de la era moderna es el estadio Ernest Ballon, construido en la década de 1980. Es la sede del club de rugby Stade Toulousain. El complejo ocupa 10 hectáreas y puede acoger a más de 19.000 aficionados entusiastas. Pero si hay algo que represente la cúspide del desarrollo del Toulouse moderno, es el aeropuerto. Este es el centro de la construcción aeronáutica en Europa. Blagnac, como se conoce al aeropuerto, alberga la industria Airbus y el A380. Con una capacidad máxima de más de 850 pasajeros, es en la actualidad el avión comercial más grande del mundo. Aquí se empezó a construir en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, se ha reunido una impresionante colección de aviones históricos que conmemoran el legado aeronáutico de la ciudad. Uno de los platos fuertes de la exposición es el avión supersónico en desuso, el Concorde. Su prototipo hizo el primer vuelo de prueba aquí en 1969. Dejamos el ruido y la emoción del aeropuerto y nos dirigimos hacia el sur, atravesando las granjas de Aude, hasta uno de los mejores ejemplos de ciudad fortificada en Francia.
Carcassonne comenzó como un asentamiento en el siglo VI a.C. Su ubicación estratégica entre el mar Atlántico y el Mediterráneo hizo que la ciudad se convirtiera en una importante intersección para aquellos que viajaban a España. En el siglo XII, mientras otras ciudades estaban plagadas de agitación entre católicos y cátaros, Carcassonne disfrutaba de un momento relativamente pacífico de tolerancia religiosa. Pero esa paz acabó súbitamente en 1209, cuando los cruzados invadieron y conquistaron la ciudad. En 1240, Ramón Trencabel II llevó a cabo varios intentos por recuperar la ciudad. Pasaron otros 7 años antes de que se permitiera regresar a los residentes exiliados por orden del rey Luis IX. Se asentaron en una zona exterior de las murallas que empezó a conocerse como la Ciudad Baja, pero las tensiones con la ciudad amurallada permanecieron y en 1269 ya se había construido una segunda fortificación. Tras la Revolución Francesa a principios del siglo XIX, se saquearon las murallas y las torres. En 1845 se programó la demolición del castillo y sus fortificaciones. Pero este antiguo lugar fue rescatado cuando en 1846 comenzó una concienzuda campaña de restauración. En la actualidad es un ejemplo preciado de la arquitectura militar medieval y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestro viaje nos eleva sobre las nubes a medida que nos acercamos al filo de la cordillera de los Pirineos. Los primeros restos humanos encontrados en Europa se descubrieron en estas laderas. En 1971, los paleontólogos localizaron el cráneo de un humano que vivió hace 450.000 años. En el siglo XIII, este escabroso paisaje constituyó un lugar seguro para muchos cátaros sometidos a la persecución religiosa. Hoy en día, los Pirineos actúan como frontera natural con la vecina España. Las montañas comenzaron su ascenso hace unos 40 millones de años, cuando las placas africana y europea colisionaron. Los Pirineos nacieron sobre una base de 500 millones de años de antigüedad. Y aquí, entre estas montañas, se encuentra la última parada de nuestra ruta. Escondido en una cima con vistas al Valle Bulsán, está uno de los restos mejor preservados del período cátaro del sur de Francia. El castillo de Plourens fue antaño el fuerte más meridional del suelo francés. Fue documentado por primera vez en el año 985, cuando pertenecía a una abadía cercana y más tarde sirvió como refugio para los cátaros que huían durante las cruzadas. Debido a su remota ubicación, el castillo se libró de muchos de los estragos que sufrieron otras partes del país. Fue anexionado bajo el reinado de Luis IX alrededor de 1250. Fue reconstruido y fortificado con la mayor guarnición de toda la frontera. Después de que Francia firmara con España el Tratado de los Pirineos en 1659 y que la frontera se desplazara hacia el sur, el castillo perdió su importancia estratégica. Quedó abandonado durante más de 200 años. En este periodo, sus torres y murallas almenadas permanecieron sorprendentemente intactas. Seguramente un testimonio de la ingenuidad y las habilidades de sus arquitectos y constructores medievales. A principios del siglo XX, Plourens recuperó su protagonismo al ser declarado Monumento Nacional por el ministro de Cultura francés. Hoy, un sendero largo y serpenteante guía a los viajeros desde la aldea inferior hasta la rocosa cima. La recompensa es una impresionante panorámica de los Pirineos, así como una oportunidad bien merecida de explorar las ruinas. Y como cualquier castillo que se precie, Plourens incluso tuvo un fantasma. Según la tradición local, es el espíritu inquieto de una joven mujer noble asesinada por su marido.
Es un relato trágico cuya lobreguez solo es comparable a la belleza de su escenario. Un lugar perfecto para terminar este viaje.